Bueno, una vez más aquí en Dharma News para compartir con todos sobre hoy un tema un poquito diferente, pero estamos muy agradecidos con todos los que están ahí, que pueden estar viéndonos y que la idea o la intención es intentar extender este mensaje lo más lejos que se pueda. Hoy traemos una perspectiva diferente, pero todo es lo mismo porque no hay nada que sea diferente. Así que vamos a estar hablando, concretamente vamos a estar hablando de lo mismo. Y la intención es traer conciencia, como siempre, traer conciencia aquí para que todos estemos en la conciencia de unidad. Bueno, el tema de hoy es la gimnasia dulce, esencialmente el cuerpo físico como una unidad funcional. Vamos a traer al centro el cuerpo físico y vamos a compartir sobre eso. Vamos a empezar a compartir sobre eso. Hay mucha tela por donde cortar. Y lo que nos inspiró a nosotros a hablar de esto, tenemos aquí a la profe Elena, que es una especialista profunda en el estudio del movimiento físico y que se asoció conmigo en relación a algunos conceptos de unidad, y a eso le dimos contenido que hoy estamos llamando la gimnasia dulce. ¿Okay? Intentaremos explicar al centro del trabajo que hacemos el significado del cuerpo como una unidad funcional y no como algo fraccionado en partes. Exactamente. Y el concepto de unidad, de dónde parte en función de la gimnasia que se hace, y después cómo van sucediendo una serie de elementos que van surgiendo partiendo de ese eje central. Exactamente. Bueno, encantada de estar con todos ustedes. Sí, bueno, Juan es mi acompañante más preciado en todos los momentos de la vida y juntos hemos estado observando mucho todo lo que tiene que ver con el cuerpo y qué profundidad puede tener la observación a nuestro avatar, a nuestro transporte en esta vida. Y hemos ido en esta observación en una profundidad tremenda, sobre todo desde el punto de vista, primero desde la respiración, es decir, desde el acto tan simple que no nos damos cuenta y muchas personas ni valoran, que es respirar. Respirar que es tan habitual y pierde un poco importancia, pero tenemos que reconocer, si no respiramos, pues no existimos, ¿no? Y entonces, bueno, la osteopatía, que es en lo que se especializa Juanmi, es muy sutil en alguna de sus técnicas con respecto a la respiración. En eso es en lo que se basa la gimnasia dulce, en trabajar la estructura desde una observación profunda de la inhalación y la exhalación. Correcto. Parece sí un poco, qué aburrido, ¿no? Pero por favor, quédense con nosotros, ya verán que no lo es tanto. Sí, la respiración, todos los cuerpos que están aquí, que los cuerpos, en el cuerpo habita un sistema de pensamiento, es evidente, pero todos necesitamos una sola cosa, y es respirar. Respirar. No hay ningún ser vivo que no esté conectado a la matriz desde la respiración. Exactamente, es decir, hasta la última célula, la más pequeñita de nuestro cuerpo, hasta la zona más pequeña, más profunda, esa respira. Es decir, tiene inhalación, tiene exhalación. Y de eso se puede nutrir o no. También depende de la forma de vida que nosotros llevemos, depende de la forma en que pensemos, la forma como organicemos nuestra vida en general, cómo reaccione nuestro cuerpo, nuestras células,
todo nuestro organismo, nuestra función para estar mejor o peor. Sí, entonces para poner el centro la respiración, recuerden que toda la gimnasia dulce gira alrededor de eso. Hagamos un recorrido. ¿Desde dónde surge la respiración? Nosotros siempre pensamos, tenemos un concepto de la respiración, la inhalación y la exhalación, pero la respiración está mucho más allá de lo que significa la inhalación y la exhalación. Primero es una matriz al cual toda la materia está conectada. La respiración primaria, como le llamamos, surge desde el mismo momento de la ignición. En el mismo momento que va la fecundación, en ese mismo instante, que empieza a formarse la estructura, ese campo que hay dentro de la matriz, ese campo ya respira. Exactamente. Sí. Es como la chispa de la vida. Es como la chispa de la vida. Entonces, en la respiración está el aliento de vida. El aliento de vida es simplemente eso que nos mantiene a nosotros como forma. Sin eso, las formas se deshacen. Y esto surge justo en el momento en que viene la ignición de la concepción, ¿no? Embriológicamente, ya existe la memoria de que el organismo vivo respira en una matriz. No respira él por sí mismo, no es individual. La matriz hace que cumpla ese rol, esa función. Por lo tanto, ya nosotros venimos con esa memoria. Exactamente. Es un movimiento implicado en nosotros. En Estados Unidos, en la Universidad de la Florida, en el hospital Hawking, el gran hospital, han hecho investigaciones de resonancia magnética inclusive, en la cual han captado resonancia magnética funcional, el feto en su movimiento respiratorio primario. En el proceso de expandirse y contraerse a un ritmo determinado. Y ni tan siquiera es consciente. Entonces, de ahí surge el movimiento. Todo movimiento surge de ahí, ¿verdad? Exactamente. Cuando observas el cuerpo, seas conocedor o no, solo mirarlo, el hecho de observar un cuerpo, te puede dar muchísima información, ¿verdad? Cuando una persona respira, por ejemplo, vemos una persona asmática, ¿verdad? No respira igual que una persona no asmática. Es como que una respiración más corta, como más limitada, ¿verdad? Y eso te está dando información sobre la persona. Incluso sin tú ser médico, ni enfermero, ni nadie, ningún especialista. Tú lo observas y sabes perfectamente que es una persona que hay una situación ahí respiratoria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso? Es decir, cuando tú observas a una persona ya desde otro punto de vista un poco más profundo, puedes descubrir pequeñas limitaciones, disfunciones, algunas estructuras que no están moviéndose de la manera regular o correcta, o los dos laterales por igual, por ejemplo, las costillas, la derecha no se mueve igual que el lado izquierdo, a veces lo podemos ver en los hombros, y otras cosas que descubrimos incluso ya cuando estamos trabajando sobre la gimnasia dulce. Por ejemplo, limitaciones en los hombros, en los codos, en las caderas. Correcto. Ahí es donde vamos a la unidad funcional. El cuerpo, la respiración no es con el diafragma. El cuerpo, como dijimos, como una memoria embriológica, él respira todas las estructuras. Como dice Elena, puede ser que cuando tú observes a alguien inhalar o exhalar, si tienes esta visión que nosotros queremos extender, puedes ver como algunas estructuras no están vinculadas a la respiración, no están integradas a la respiración. Son estructuras que han perdido la movilidad respiratoria, ¿verdad? La movilidad respiratoria se activa desde el punto de vista funcional cuando el bebé pasa por el canal de parto. En ese momento que pasa por el canal de parto, que se activa la memoria biológica. Recuerden que todo esto es una memoria, este universo está memorizado. Por lo tanto, esa memoria, como pasa el bebé por el canal de parto, se activa un movimiento respiratorio que te va a llevar durante el tiempo que estés aquí.
el tiempo que tú estés está programado. Hay una gran frase que tiene el creador de la osteopatía, Andrew Taylor Still, que nos dice así: la respiración nos da el tiempo de vida y la respiración nos quita el tiempo de vida. Así es. ¿Comprende? Todos estamos conectados a esa red, a esa conciencia inteligente, o como quieras llamarla, conciencia divina, o como quieras llamarlo, que es ese mecanismo respiratorio. Todas las estructuras están integradas en esa respiración. Nosotros en el trabajo de observación lo que hacemos es sincronizarnos con la respiración y ver dónde está la pérdida de movilidad del cuerpo, del avatar, en relación a ese movimiento primario que es prioridad. Y es unidad. Es unidad. Y entonces trabajamos con esos límites, ¿verdad? Exactamente. No llamamos eso enfermedad, ni llamamos a eso un problema, No, ni llamamos a eso una restricción, simplemente pérdida de movilidad. Exactamente, es como una estructura que perdió su fluidez Correcto. dentro de la unidad funcional que es el cuerpo. Son como si fueran poleas que una anima a que la otra se mueva, y si una pierde movilidad, pues toda la estructura tiene que reajustar su funcionamiento y muchas veces provoca alguna molestia o dolor. Sí, limitación viene con muchas cosas unidas, ¿no? Entonces, lo que se hace con la gimnasia dulce es integrar esa estructura al movimiento respiratorio. Exacto. Que vuelva a retornar a su función como un elemento más dentro de una gran maquinaria que es el resto del organismo. Bien, para que tengan conciencia de esto, cuando el movimiento respiratorio primario es el que lo moviliza todo, es el que moviliza este avatar, es el que hace que todas las estructuras operen y funcionen. No es nuestro sistema nervioso central, no. Es como ese cable que está conectado a la matriz que hace que tú te muevas, ¿verdad? Y algunas estructuras dentro de esa matriz se quedan dormidas o se quedan desacopladas a ese movimiento, y hay que volver a integrarlas, hay que volver a trabajar con ellas. ¿Okay? Y eso es lo que hace la gimnasia dulce. Por lo tanto, para nosotros no es prioridad que sean más elásticos o más flexibles, o que sean más musculosos o menos musculosos. Para nada. Para nada. Lo importante es que tu organismo, tu cuerpo respire en su totalidad. Exactamente. Todo respira. Por ejemplo, cuando nosotros inhalamos, que las costillas se expanden, podemos pensar que las clavículas también se ensanchan y rotan. Los hombros, las manos, el tórax se ensancha, la pelvis se ensancha. En el caso de la mujer, por ejemplo, el útero se llena de sangre. Los órganos internos drenan por la presión del diafragma. Los pulmones se llenan de ese oxígeno, de esa matriz, que no es más que como el éter, que llega a traer un tipo de nutriente, el nutriente que nosotros tenemos ¿El nutriente? Aquí. Por supuesto. El nutriente que tenemos aquí, en este universo físico. Por lo tanto, la circulación también se activa. Si algo de eso no está en sincronía, lo que hace la gimnasia dulce es integrarlo. Restaurar. Esa estructura a todo el mecanismo. Correcto. Es como volver a echar a andar una parte de, vamos a pensar en un automóvil, ¿verdad? Una de las partes dejó de funcionar y el carro suena, anda mal, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Bueno, pues restaurar la movilidad de una estructura y usando mecanismos muy delicados, como es favorecer la inhalación y la exhalación en una acción que es absolutamente natural para nuestras estructuras. Si estamos hablando de que las costillas al inhalar se ensanchan y al exhalar se vacían, bajan, ¿verdad? Bueno, si tú te observas, que es nuestra propuesta en la gimnasia dulce, si eres observador y de verdad vas hacia adentro, porque recuerda que es una búsqueda interna y muy personal, y descubres que
alguna costilla o alguno de los dos laterales no está igualado al otro o no funciona, no se abre cuando estás inhalando o no se cierra cuando tú estás exhalando, bueno, es evidente que ahí hay que poner como una intención un poquito más fuerte, concentrarte en eso y trabajar sobre ese movimiento. La gimnasia dulce lo que hace es utilizar la respiración primaria para estimular la estructura que esté bloqueada o restringida para volverla a echar a andar dentro del mecanismo, el todo, que es en nuestro funcionamiento orgánico total. Correcto, ahí está. Entonces estamos mirando en este cuerpo físico. Evidentemente, no es la única respiración que existe, la de nuestro cuerpo físico. La respiración primaria va más allá de nuestro cuerpo físico. Sí. ¿Sí? El mundo que vemos no es un mundo que está vacío, no es un vacío, es un mundo mental. Todas las imágenes que vemos son pensamientos que han tomado forma, por lo tanto, todas esas imágenes respiran a nuestro propio ritmo. Están conectados a la misma matriz. Por ejemplo, la física ha descrito muy bien que el universo está en una gran expansión. Uno dice, no, está corriendo, está huyendo. No, simplemente está inhalando. Está inhalando. Nada más. En algún momento va a exhalar. Ajá. Es lógico. Eso no lo llevamos nosotros. Hay una matriz que nos trae aquí, que es la mente separada, perfecto. Tiene esas estructuras que son muy inconscientes y muy profundas. Pero sin embargo, yo soy solo una partícula de esa matriz. Si simplemente yo estoy respirando a ese ritmo, estoy siendo consciente de eso, soy más allá de la conciencia de este cuerpo, de este diminuto espacio. Puedo ir mucho más allá. Sí. Y es a lo que nosotros llamamos dentro de la gimnasia dulce la conciencia de unidad. No solo respiro con este cuerpo. De hecho, yo no respiro con este cuerpo. A mí hay una matriz que me respira. Es un poco difícil de comprender, es un poco abstracto, lo entendemos, cuesta un poco conectar con eso, pero lo podemos ver en las olas del mar, por ejemplo. Las olas, tú observas que tienen un movimiento y lo puedes sentir si estás el suficiente tiempo observando, sentado en una playa observando, tú puedes sentir que el mar está respirando. Incluso empiezas tú a estar, si estás incluso dentro del mar, puedes sentir perfectamente que él te lleva en ese movimiento de inhalación y exhalación. Se siente perfectamente. Es una inhalación y una exhalación. Es decir, es una de las formas más tangibles, ¿verdad? En el universo que puede ser, hay veces que es difícil comprender algunas cosas, pero a lo mejor esto te da alguna medida de algo muy grande, como es el mar, cómo puede llevarte en un ritmo respiratorio perfecto. Lo puedes notar. Sí, ahí el único obstáculo que tenemos, como siempre decimos cuando estamos compartiendo con Sandra en nuestras lecciones de un curso de milagros, es la mente del ego, que siempre quiere estar dándonos a nosotros una información determinada, ¿no? Sin embargo, vamos a ir a la matriz, a lo más cercano al pensamiento yo, y descubrimos que hay una voluntad que nos respira. Hay una matriz divina, o como quieras llamarlo, que es la que hace que nosotros nos mantengamos en la forma, nos mantengamos así, si no desaparecemos. Ese ejemplo del mar es divino, porque aún el mar, aunque haya olas, la ola está dentro de la respiración, que es el mar. Asimismo, el universo en su totalidad. Por ejemplo, las mareas se ve muy bien. En horario el mar se retira, es como si hubiese una contracción. Y en otro horario el mar se extiende y parece que es como si exhalara el mar. Va como a otro ritmo del nuestro, pero él tiene su propio ritmo respiratorio. Por lo tanto, nosotros lo que trabajamos en la gimnasia dulce, cuando empezamos a elaborar este pequeño sistema, es única y exclusivamente, en vez de ir en contra de eso, es más bien sincronizarnos con eso. Sincronizarnos con eso. Las estructuras que están fuera de esa sincronía es como, por ejemplo, una orquesta que está tocando y de pronto de la trompeta se sale porque no espera su tiempo, su ego no lo deja.
Pero sin embargo, si él está esperando tranquilamente a que le toque su sinfonía, a que toque su cuerda, se integra completamente a la orquesta y la orquesta funciona de una manera dinámica y bella, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que propone la clase. Puedes encontrarte en la clase a veces, en medio de la clase, que la clase no tiene ningún objetivo terapéutico. Es simplemente autoindagación. Es autoindagación. Puedes tomarlo como una meditación, puedes Sí. tomarlo como un ejercicio para calmar tu mente, porque incluso el trabajo con la respiración activa nuestro sistema parasimpático y te hace calmarte, ¿verdad? Te da una sensación como de quietud, de paz, te apacigua, y como tienes obligatoriamente para hacer el ejercicio que estarte observando, que estar 100% presente, que estar 100% en ti, 100% en este momento, si no te pierdes todo lo que está pasando. Sí, correcto. Entonces, es una meditación y una autoindagación con todas las de la ley. Sí, de hecho, por ejemplo, le queremos poner algún ejemplo para ser conscientes. Cuando nosotros inhalamos, parece ser que eso es algo que se da solo. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la inhalación, como estamos diciendo ahorita, las costillas se expanden, ¿no? Y les puedo decir que la columna cervical se alarga, las clavículas se rotan, ¿okay? La pelvis se ensancha, la columna lumbar se alarga, las piernas se abren, las caderas se rotan, ¿ok? Pero por supuesto, tú no tienes conciencia de eso, pero eso está sucediendo en ti. Eso pasa a un nivel muy sutil. Sí. Pasa a un nivel muy sutil y sencillamente lo que buscamos con la gimnasia dulce es cómo reforzarlo, ¿verdad? Reforzar ese movimiento. Todo integrarlo esto, también, integrarlo. Es como potenciar. Si eso pasa de manera natural, es decir, surgió desde la osteopatía, que tiene técnicas que se hacen, por ejemplo, para personas mayores o para personas que estén muy delicadas de salud o que tengan una osteoporosis muy fuerte, que no se puede estar forzando mucho el esqueleto de la persona. Pues se usan técnicas que son muy sutiles, muy delicadas, y se trabaja exactamente de esta forma. Lo que pasa es que se hace de una forma manual. El osteópata agarra el brazo de la persona y no sé si está limitado hacia acá, le pide que inhale, ¿verdad? Y después que exhale. Si se hace de una forma mecánica, el osteópata hace como una maniobra sobre la persona que puede ser un poquito más intensa, menos intensa, pero siempre esta es de una forma muy sutil, se trabaja con la respiración, y a partir de ahí, yo observando a Juan Miguel trabajar, me quedé maravillada y digo, no, esto hay que potenciarlo, hay que convertir esto en algo más, hay que convertir esto en una gimnasia, porque además es algo a lo que todo el mundo tiene acceso. Personas grandes, personas pequeñas, personas voluminosas, personas un poquito de más edad, de menos edad, pasadas de peso. Respiramos. Todo el mundo respira y pueden ser movimientos súper sutiles. Yo lo dije desde el primer día, se puede hacer sentado, se puede hacer acostado, no hay movimientos demasiado bruscos. Quizás sí haya un grupo de músculos que son de fuerza, porque esa es su función en nuestro cuerpo, para sostenernos, para darnos movimiento, pero siempre va a haber una sugerencia para personas que tengan algún tipo de limitación. Todo el mundo lo puede hacer. Es importante también tener conciencia que la actividad no tiene una secuencia de ejercicios. No estamos hablando ni de yoga, ni estamos hablando de chakra, ni estamos hablando de nada. La actividad solo trae al centro la respiración. Y a partir de ahí, las estructuras que estén limitadas en función de la respiración, se trabaja con la propia respiración. Por ejemplo, la cadera en inhalación hace rotación externa. En exhalación hace rotación interna. Si la cadera en exhalación hace rotación externa y no puede en exhalación hacer rotación interna, la profesora trabaja con el movimiento de rotación externa, potencializando la inspiración, que es de donde está el conflicto, y manteniendo ahí en una apnea para restaurar el movimiento.
Es bello, eso es lo extraordinario que tiene. Por lo tanto, no, no se practica con un objetivo, se practica con la intención de autoindagar en lo que es para todos lo mismo y para nadie es diferente, que es la respiración. Si nosotros tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de movernos de manera diferente, perfecto, pero estamos conectados a la misma matriz. Y lo primario aquí en este universo físico es la respiración. Bien, entonces tomamos ese movimiento como el elemento principal para trabajar con la totalidad. Después, sí, se desarrolla una conciencia de unidad, porque cuando yo sé que no solo respiro aquí, que hay una respiración mucho más allá de mí, pues yo me puedo expandir con eso. ¿Okay? Y siempre ustedes están escuchando en los likes que hago con Sandra, que habla de la gran marea, que es el fin, el objetivo final de expandirnos a una gran marea, que es una sensación extraordinaria. Ahí está la experiencia de conciencia de unidad. Exactamente. ¿Ok? Entonces la clase trae todo esto, ¿ok? Trae todo esto implicado. Y bueno, también puede pasar, nos ha pasado incluso a nosotros, estando a veces practicamos mucho en casa, se me ocurre algún movimiento diferente y lo consulto siempre con él. Ha pasado mucho, porque por supuesto todo está en nuestra mente. Siempre que hay alguna lesión en el cuerpo, está directamente relacionada con nuestra forma de pensarnos, ¿verdad? Con sistema de pensamiento. El caos que tengas mental. Y ha ocurrido que hemos estado trabajando una estructura que notamos que está bloqueada o cerrada o tiene falta de movilidad, y de pronto hay como una emoción, ¿verdad? Que viene, puede pasar o no, pero sí nos ha ocurrido. Y Juan Miguel a veces me ha dicho, tengo como una sensación de miedo, o estoy iracundo. Bueno, esto es algo mágico también, y sí habla de la profundidad que puede tener estar metido dentro, estar indagando y estar presente. Correcto. Es decir, si yo logro meterme tan profundo que pueda sentir que hay una emoción que está ahí como enquistada en una articulación o en una estructura, y yo logro hacerla brotar, salir, ¿verdad? Dejarla que fluya por todo mi cuerpo, dejarla que se exprese, yo te aseguro que el resultado es maravilloso. Es muy liberador, es muy relajante. Incluso hemos hecho un ejercicio de 10, 15 minutos. Sí. Y nos hemos quedado súper satisfechos, porque la sensación de bienestar es impresionante. Es impresionante. Porque una de las cosas con respecto a eso son las memorias, ¿no? Las memorias traumáticas que vive el cuerpo físico, ¿ok? Que se quedan ancladas en el inconsciente, en la mente que nos trajo a este mundo. Es curioso porque a veces, por ejemplo, cuando trabajamos con la inhalación y la exhalación, por ejemplo, las lumbares, es un ejemplo, las lumbares en exhalación aumentan su lordosis y en inhalación pues se extienden y pierden su lordosis. Es básicamente hablándolo un poquito más amplio, pero muchas veces cuando trabajamos, por ejemplo, hay un bloqueo en la exhalación lumbar, quiere decir, hay un aumento de la lordosis, pasa mucho en las mujeres. Cuando trabajamos ahí y nos quedamos en la apnea, en ese momento, porque estamos trabajando en ese bloqueo, nos damos cuenta que ese bloqueo se compensa en otras estructuras. Hay músculos de la espalda, músculos del cuello, que tienen que hacer un esfuerzo muy grande porque las lumbares han perdido su capacidad de extenderse en la inhalación. Y son esos músculos los que intervienen ahí para poder mantener el avatar, el cuerpo físico, en su dinámica respiratoria. Porque si el cuerpo físico no está conectado a la red, se desarma. Aunque la tendencia del cuerpo siempre es a desarmarse y al final se va a ir. Pero en el ámbito de este trabajo, lo que estamos haciendo es integrar toda la movilidad a ese ritmo primario. Exactamente. Hemos descubierto muchísimas cosas. Es decir, a veces notamos algún bloqueo, empezamos a trabajar sobre esa zona,
las respiramos, escuchamos qué pasa y nos hemos dado cuenta que en una zona muy lejana, bien distante de la que estamos trabajando, nos damos cuenta que hay un grupo de músculos que están haciendo la función de esa estructura. Correcto. Que está bloqueada, que no está funcionando en integridad con el resto del cuerpo, y descubrimos incluso molestias antiguas, cosas que vamos como dejando en la vida diaria. Y bueno, este dolorcito, el mismo dolorcito todos los días, debe ser una tontería, dormí mal. Bueno, hemos descubierto dolores crónicos pequeños y que son estructuras que están haciendo función de otras, porque esa otra perdió su movilidad, perdió su integridad en el circuito de todo el organismo. Es sumamente interesante, sí. Y sobre todo habla mucho de la unidad que es nuestro cuerpo, por supuesto, con nuestra mente. Sí, indagando un poco más profundo. No solo son estas estructuras superficiales las que intervienen en la respiración. Por ejemplo, a un nivel más profundo, el sistema visceral está conectado a la respiración. El esófago, el estómago, el intestino, el útero en la mujer es muy importante, la vejiga, los riñones, todos intervienen en el movimiento respiratorio. Todos. El colon, por ejemplo, le pongo un ejemplo, cuando inhalamos, el colon transverso se extiende, el ángulo hepático y esplénico se abren, el colon ascendente y descendente rota hacia afuera y el intestino aumenta su volumen. Y todo esto es perfecto. La válvula ileocecal, la válvula intestinal, permite que los líquidos intestinales pasen al colon. Todo está conectado con la respiración, porque la respiración es la matriz que nos tiene aquí. Exactamente. Entonces, cuando hay alguna de esas estructuras que queda inmóvil dentro de la respiración, por supuesto, hay un sustituto que ocupa su lugar. Otra estructura dice, yo me ocupo. Pero lo que nosotros intentamos es devolverle a esa estructura su capacidad de respirar con la totalidad. Porque observen, como en la mente la separación es el conflicto, en el cuerpo la separación es el conflicto. Exactamente. Es una manera de ver. ¿Qué cosa es una célula cancerígena sino una célula que quiere, un radical libre, que quiere ser libre, quiere liberarse del resto? No, yo me ocupo de mi suciedad, yo me ocupo de mis cosas, ustedes no se metan conmigo. Hace un círculo alrededor de ella, acidosis, para que nadie pueda acceder. Se separa. Sí, y ella no respira más, se separa. Entonces, a ese nivel, a nivel celular, también hay una respiración primaria, también hay un elemento que llega allí y moviliza toda esa estructura, desde la célula hasta la estrella que están en el cosmos, porque todo está dentro de la misma imagen. Todo está dentro de la misma imagen. Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo un poco más profundo, la médula espinal. Uno de los médicos que descubrió el movimiento respiratorio primario fue en una cirugía. Pueden buscar a John Opliger, un gran médico norteamericano que mientras hacía una cirugía se dio cuenta que la médula se extendía y se contraía como si fuera un muelle, al ritmo de la respiración. Exactamente. Y dijo, ¿y esto qué cosa es? Entonces, todo esto es porque hay una matriz que nos controla. Bueno, piensen en la médula espinal, es decir, es como este tubo, ¿verdad? La dura madre. Que está en nuestra espalda. Por ahí vamos a ponerlo como si fuera en términos digitales, pasan todos los cables, ¿verdad? Ahí está toda la comunicación de nuestro cuerpo hacia la computadora central que es nuestro cerebro, ¿verdad? Bueno, si se observa que dentro de la médula espinal hay una respiración primaria también, e incluso este señor observó que era exactamente como un muelle y hacía una especie de contracción y después una expansión, es como para impulsar todo, información, líquidos, nutrientes, oxígeno, de todo, hasta en estructuras tan profundas y decisivas en nuestro cuerpo como esa. Bien, entonces todo este movimiento es la base, movimiento respiratorio primario, es la base que se utiliza para trabajar con la gimnasia dulce. Por lo tanto, tú llegas a una clase, pueden haber diferentes personas, pero todo el mundo se va a llevar su propia información. Hoy,
cada clase, Elena va a trabajar muchísimo en Dharma News, gracias a esta plataforma que nos permite extender al mundo todo este conocimiento. Va a trabajar mucho con consecuencias, pero son secuencias que están basadas en su propia respiración. Sí. Aquel que empiece a dominar, a conocer y a indagar en su propio movimiento respiratorio, va a empezar a conectar con sus propios límites y sus propios bloqueos. Sí. Y va a poder tener una relación íntima con esa parte de sí mismo que no se mueve, que está inmóvil. Como dice uno de los grandes buscadores dentro de la biodinámica, que es uno de los médicos más importantes dentro de la biodinámica. Ahora no tengo el nombre, no lo tengo claro, pero uno de sus libros más extraordinarios es La silla vacía. Boxhall, apellido Boxhall, Max Boxhall, nos habla de todo lo que no se mueva desaparece. Sí. Aquí el movimiento es prioridad. ¿Ok? No es nuestra esencia, pero es la conciencia que nos trajo aquí. ¿Ok? Entonces hay que ser consciente de lo que no se mueve para integrarlo al ritmo, no para forzarlo. No hay nada que forzar. Por lo tanto, aquí no hay objetivos de fortalecer o tener más flexibilidad o llegar a algún lugar o estimular alguna cosa. Claro. No, es solo conectarse, sincronizarse con la fuente de la respiración, que desde la propia ignición, desde el momento de la ignición, nos dio el aliento de vida. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pues cada ejercicio que hagamos, cada pequeño movimiento que yo pueda sugerirles, va a ser una experiencia. Sí. Una experiencia y muy personal, sí. Muy personal, porque cada quien va a encontrarse con sus propios bloqueos. Hay cosas que yo veo, pero hay otras cosas que la persona tiene que experimentarla por sí misma. Correcto. Y incluso se sorprende, ¿no? Hay personas que me dicen, yo siento como si me empezó a mover todo en el abdomen, es como si estuviera el movimiento visceral detenido o algo retenido ahí, ahora yo siento que ahí hay como burbujeando, ¿verdad? O un movimiento grande. He tenido experiencias con eso súper interesantes, personas que, no sé, tienen problemas de movilidad en el colon, tienen poca espasticidad, es decir, que es el intestino, el peristaltismo que se mueve poco su intestino y la persona realmente sufre, la barriga se infla, hay una situación como de incomodidad abdominal. Bueno, pues con unos pocos movimientos y con de verdad un poco de búsqueda hacia el interior, la persona ha logrado cambiar totalmente la sensación que tiene con respecto a su abdomen, su digestión, ¿verdad? Hay algo importante que se me pasaba, y ahora lo voy a tener claro aquí. Ya tenemos videos tuyos trabajando con la gimnasia. Es decir, ya en Dharma pueden encontrar 2 videos que hemos ya, la propuesta de Elena, con ciclos de 15 minutos que vamos a seguir poniendo. Sí, la intención es que la gimnasia llegue a todo el que esté decidido a trabajar con ella. Exactamente, vamos a tener todas las propuestas posibles. Queremos que si tienes 5 minutos y de verdad quieras calmar un poco tu mente, quieras estar un poco contigo, quieras de verdad hacer una búsqueda en tu cuerpo que te sirva como un medidor de cómo está tu mente, cuánto bloqueo puedes tener, pues 5 minutos te voy a dar algo que sea bien interesante, te lo prometo. Correcto. Después te puede integrar a tu vida como un momento de tomar conciencia, de indagar en ti. Inclusive cuando vas desarrollando la habilidad de escuchar, de conectar con la respiración, puedes empezar a ser consciente de los bloqueos en tu estructura. Y quizás esos bloqueos mecánicos están dirigidos por memorias, que traumas o conceptos o quizás experiencias. Esto puede ser en relación a pasado. Lo que ha pasado con pacientes de Juanmi, puede ser, y con clientes míos también, es decir, puede ser
lo mismo un impacto Sí, de afuera hacia sí, adentro, no sí. sé, puede ser una Un caída, golpe, un sí, accidente, sí. un pequeño accidente también, un susto grande. Hemos tenido personas, por ejemplo, que han tenido una vivencia tremenda, no sé, en un avión. Correcto. Y ha sido un impacto de afuera hacia adentro y eso, bueno, genera un trauma a nivel mental y a nivel físico. Correcto. Y que a veces hay que trabajar un poco más, es un trauma profundo Sí. y hay que trabajar un poquito más, pero bueno, todo depende de la intención de la persona y lo que quiera indagar la persona, o puede ser a la inversa, es decir, puede ser mi caos mental, todas mis memorias, toda la historia que tenga yo, bagaje que traiga conmigo, y eso me empieza a crear disfunciones a nivel de las estructuras del cuerpo. Y algo interesante que debemos ser conscientes también es que no se propone un tipo de respiración. No. Es la observación de cómo toda mi estructura respira. La respiración común, la que tienes todo el tiempo, la respiración normal. Pasa normal. No hay que respirar a una velocidad ni hacer nada. No. A tu velocidad. Es escuchar toda tu estructura, cómo se acopla la respiración en la inhalación y en la exhalación. Como les digo, hay un primer paso que está a nivel de la respiración pulmonar, sí, pero no es básicamente, hay otro círculo, otro aro mayor, que es la respiración primaria a un nivel estructural, y después hay otro círculo mayor, que es la gran marea, que es la respiración universal, que a esos 3 niveles se puede trabajar dentro de la sesión, ¿okay? Pero no es una forma, no se trabaja con una forma, no se empuja ni se hace nada para lograr absolutamente nada, solo se indaga en esa capacidad que tenemos de conectar con la fuente que nos respira a nosotros. Exactamente, no se sugiere un ritmo respiratorio, es decir, acelerarlo o desacelerarlo, no, para nada, es decir, es nuestro propio ritmo el que tenemos siempre, nuestra respiración de siempre, y ir trabajando con ella. Eso, a medida que tú vas trabajando con tu respiración, tú mismo vas a notar que tu capacidad respiratoria se amplía, se profundiza y se agranda. Pero eso pasa solo, es decir, eso pasa de una manera sutil, natural, sin que tú provoques absolutamente nada. Y si pasa, qué bueno. Y si no pasa, pues qué bueno también. Es decir, si se desacelera el ritmo o se acelera más, vamos sencillamente a seguirlo. Vamos a seguirlo. Para ser conscientes de las estructuras que no se integran. Hay zonas de nuestro organismo que no respiran, que están bloqueadas, que están inmóviles. Sí. Y yo voy a esa estructura integrarla a la respiración. Exactamente. ¿Ok? Y ese es mi trabajo, usando la inhalación y la exhalación y, por supuesto, la técnica que nosotros hemos desarrollado, Elena con su ingenuidad y su intuición de ir llevándote de la mano, porque lo más bonito que tiene es que, como hacemos nosotros en sincrodinámica también, ¿no? Es como que nos sorprende lo que está pasando. No es una clase que está teledirigida. Esto es lo que toca hoy. Ya no. Va a haber una sorpresa cada vez que tú vengas a trabajar con la gimnasia 12. Inclusive en algunos momentos, como dicen, sale una parte emocional que tiene que ver con angustia o que tiene que ver con una información que está anclada. Nosotros le llamamos a eso fulcro. Fulcro, centro, punto de tensión, de donde se organizan todos los demás tejidos. Es como si se guardara una emoción en una estructura, y esa estructura se quedó o inhalada. Sí, o exhalada. Sí, y no se integra. Y no se integra en el ritmo. En el ritmo. Entonces, yo voy a tomar esa estructura y la voy a invitar a que regrese en su ritmo de inhalación y exhalación. En esa marea. En esa gran marea. Esa observación que proponemos con el mar. Bueno, es como una manera de ver desde nuestro pequeño mundo, que es nuestro pequeño avatar, nuestro pequeño cuerpo, este cuerpo que es microcosmo. Microfrágil, pequeño, ¿verdad? Y entender desde este pequeño que es nuestro cuerpo, este pequeño mundo, intentar entender lo grande, la dimensión que puede tener la respiración a nivel universal.
Sí, una cosa importante, no hay concepto, solamente la respiración. Si hay una estructura que está bloqueada o de una manera determinada, yo la voy a acompañar. Exactamente. Es como decirle, entra, te invito a pasar. No hay exigencia. No hay exigencia. No hay Te invito a la conteo de fiesta. movimiento. No hay conteo. No hay objetivo. No hay que ser más flexible o menos flexible, o más fuerte o menos fuerte, o hay que estimular algo en específico. Nada. Solamente es conectar con la respiración y trabajar con ese movimiento respiratorio. Es lindo en el sentido de que cuando empiezas a conectar con la respiración y ves cómo tu cuerpo se mueve, es fantástico porque empiezas a ver dónde están tus límites. Si en la expiración este hombro está en rotación interna y este hombro está en rotación externa, estoy siendo consciente de que cuando yo respiro, este hombro, cuando inhalo, no respira. Por lo tanto, todo el miembro, toda la cadena puede estar afectada. Todo trata de ajustarse. Yo voy a llamar a ese hombro y a toda esa estructura que se integra la respiración con movimientos muy suaves de inhalación y exhalación. Yo inhalo y voy en rotación externa, yo exhalo y voy en rotación interna, y utilizamos la apnea como el punto clave. ¿Por qué? Porque en la apnea, ¿no? La apnea es un momento donde no ni inhala ni se exhala. Es decir, es como una espera, ¿verdad? Sí. Ahí como que yo propongo una parada. Es una parada. Sí, propongo una parada. Y de esa parada integro la estructura, la movilidad. La llamo a que se integre la movilidad. Esperas a que ella se sincronice. Y entonces retorna de nuevo la exhalación y la inhalación junto con el yo que está en la mente, el yo psicológico, perfecto, no hay problema. Pero lo que estamos invitando es a que me integre en la totalidad de lo que es esa estructura física. ¿Verdad? Es muy importante cuando hay una propuesta que hagamos de movimiento, que, como te digo, no hay límite de... por ejemplo, con este tipo de ejercicio que dicen, 10 repeticiones. No. Esto, si tú notas, yo te propongo un movimiento y te puedo decir, hacer toda una explicación de qué se trata. Es decir, tú haces tu práctica y hay personas que van a notar que se integra la estructura en 3, 4 respiraciones, sí, y hay otras personas que necesitan más tiempo. Correcto. ¿Verdad? Quizás 10 respiraciones, o 3 días haciendo 10 respiraciones. Sí. Pero, es decir, siempre saber que desde, no es forzar, esto no se me mueve para donde yo quiero, ¿no? Y es como algo que es una zona que como que no está entendiendo nada, como que es una estructura que no razona bien, no entiende nada, bruta, y que no va conmigo donde yo quiero ir. No. Es todo lo opuesto a eso. Conecta con la respiración. Hubo un impacto sobre esa estructura, tienes que ser gentil con ella, tienes que ser cuidadoso, tienes que ser delicado y tienes que darle su tiempo, ¿verdad? La sugerencia es, yo te hago una propuesta de movimiento y de forma de respirar ese movimiento y lo repites y yo te aseguro que dándole justo el tiempo que esa estructura necesita, vas a notar incluso que se recoloca. Sí, se integra. Se integra. Hay veces que incluso sentimos sonar, ¿verdad? Las vértebras en la espalda, o se ajusta un hombro, o una sensación de liberación. Una sensación de comodidad. De confort. ¿Verdad? De confort. Correcto. También puede pasar. Sí, son unas leyes básicas que nosotros utilizamos. La ley de confort, la ley indolora, de no dolor, y la ley de la economía, de economizar. La respiración siempre está en función de producir economía, economizar. Esencialmente nosotros somos tiempo. Aquí estamos regidos por las leyes del tiempo como cuerpos. Y por lo tanto, recuerden, la matriz, la respiración, lleva tu tiempo. Esto es temporal. Te da el tiempo al inicio y te quita el tiempo al final. Exacto. ¿Comprendes? Entonces, lo interesante es sincronizar a ese ritmo que es temporal. Es lo que proponemos. Es la propuesta. Bueno, yo pienso, ahora, a partir de ahora, ya pueden conectar con estas 2 clases que están puestas. Ya Elena ha hecho trabajos, tenemos más clases que vienen y poquito a poco seguro vamos a estar
en algún momento haciendo cosas grupales. Seguramente. También tenemos intenciones más, en el caso de ella, que es la que va a trabajar con la gimnasia Dulce. Hay mucho deseo de extender desde el punto de vista formal para que las personas tengan esta herramienta y la puedan utilizar en su beneficio y en beneficio de todos los que les rodea. Exactamente. Cada vez nuestra propuesta va a ser como más íntima, más personal. Sí. Y van a haber un grupo de movimientos grandes o pequeños movimientos. Pequeños, sí. Bueno, pues que te sirva todo. Todo te sirve. Pruébalo, es delicioso, no es molesto, todo lo contrario, no hay impacto, no hay exigencia, no hay competencia. No. Es tú contigo en total armonía, en total paz y tratándote con muchísimo cuidado, con muchísimo amor. Es puro amor al cuerpo. Sí. Muy bien. Yo creo que esto aquí llega muy bien. Yo creo que sí, que hemos agobiado bastante a la gente con la respiración. Bueno, eso esencialmente es eso. Nos vamos a conectar con la respiración. Sí. Recuerden que la respiración es embriológica, desde el embrión. Ya tenemos esa memoria integrada. No tenemos que hacer ningún esfuerzo porque nos olvidamos de lo que somos. Recuerden que al final, para hacer conciencia de lo que siempre explicamos a través de las lecciones de un curso de milagros, es que vamos a ir despertando de nuestro sueño para reconocer realmente quiénes somos. Exactamente. Bueno, no hay que tomar el universo físico y tirarlo al abandono. Simplemente este es el escenario, nuestro escenario de clases, en donde nosotros recibimos nuestras lecciones. Y una gran lección es que este pedacito, tú le des el amor que vas a extender al universo y más allá. Bueno, este es nuestro vehículo. Sí. Es lo único que tenemos para vivir esta experiencia. Sí. Y tratarlo con cuidado, tratarlo con amor, tratarlo con delicadeza, observarlo, escucharlo, merece muchísimo la pena y muchos lo hemos olvidado. Sí. Hay que conectar un poco más con nosotros mismos. Dedícate, aunque sea unos minutos, por eso te hablo de propuesta que vamos a hacer de corto tiempo, quizás te interese de verdad y quieras emplear un poquito más de tiempo en esto. Vamos a proponerte límites de tiempo diferentes, pero la propuesta siempre va a ser desde un profundo amor y mucho respeto a nuestro avatar, a nuestro vehículo en este mundo para poder vivir la experiencia un poco mejor. Correcto. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Gracias a Manu, gracias a este momento. Y vienen cosas extraordinarias. Sí. Porque la intención es extender a toda Latinoamérica todas estas propuestas para estar más en coherencia, para estar más en amor, para estar más en conexión. Exactamente. Si nos tratamos mejor a nosotros y nos amamos mejor a nosotros, podemos extender el amor por todas partes. Sí. Es nuestra propuesta. Gracias. Gracias. Nos veremos pronto. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao.